short while ago, the IDF identified Hezbollah terrorist organization preparing to fire missiles, rockets towards Israeli territory. In a self-defense act to remove these threats, the IDF is striking terror targets in Lebanon from which Hezbollah was planning to launch their attacks on Israeli civilians. Finalmente, Israel dio el primer paso. En las primeras horas del pasado domingo 25 de agosto, más de 100 aviones de combate israelíes surcaron el cielo con un solo objetivo en mente: asestar un golpe devastador al grupo terrorista Hezbollah. Hablamos de un ataque preventivo en toda regla, con el que los israelíes alcanzaron más de 40 objetivos militares. Y es que, amigos, aunque Hezbollah e Israel lleven meses atacándose mutuamente como el perro y el gato, es la primera vez desde el fatídico 7 de octubre en que el Estado hebreo monta una operación aérea de semejante calibre. El objetivo: desbaratar los planes de Hezbollah de lanzar un ataque masivo contra Israel con miles de proyectiles simultáneos. ¿Os acordáis de lo que os contamos en este mismo canal hace no mucho tiempo sobre cómo Irán podría vengarse por eliminar, entre otros, al líder de Hamas? ¿No? Pues fijaos. Ahora bien, aunque es cierto que sería más alta la probabilidad de éxito para Irán atacando a través de Hezbollah, lógicamente no desaparecerían los riesgos, porque aunque Hezbollah tiene sistemas antiaéreos como los Misaj 1 y 2 o el Zub-23, no hay dudas de que la aviación israelí tiene capacidad total para atacar cualquier punto del Líbano con total facilidad. Pues dicho y hecho, eso fue exactamente lo que pasó. La poderosa inteligencia israelí detectó que Hezbollah estaba acumulando miles de proyectiles preparándose para un ataque inminente, porque, como ya hemos contado, el peligro que representa Hezbollah no solo radica en su poder militar, sino sobre todo en su proximidad a Israel. Un ataque de saturación podría ser catastrófico. No habría tiempo suficiente para interceptar cientos o quizás miles de proyectiles al mismo tiempo, lo que podría terminar suponiendo un impacto devastador contra ciudades, pueblos, cuarteles, bases militares, etcétera, etcétera. Y amigos, este era exactamente el tipo de ataque que estaban tramando los compinches de Teherán. En otras palabras, el ataque preventivo de Israel en el Líbano era prácticamente una obligación estratégica si no querían enfrentarse a una nueva oleada de víctimas civiles en su propio territorio. Y por eso, ¡zas!, más de un centenar de aviones israelíes surcaron los cielos del sur del Líbano para destruir los principales puntos de lanzamiento de Hezbollah, junto con varios depósitos de combustibles y armas. Es el músculo de acero de la defensa israelí. Ante un problema, una solución. Lo que, por cierto, Alberto, hablando de problemas, me recuerda a un tema muy importante. Si nos ves desde Latinoamérica, este mensaje es para ti porque tú también tienes un problema. Amigos, la mayoría de brokers solo operan en Europa o Estados Unidos. Es decir, que si quieres invertir en acciones, fondos o ETFs, estás con las manos atadas. Sin embargo, aquí en VisualPolitik hemos empezado a colaborar con una empresa que ha solucionado el problema. Estoy hablando del broker XTB. XTB es la app de inversión con más de 1 millón de clientes en todo el mundo porque te permite invertir prácticamente desde todo el planeta, incluyendo por supuesto Latinoamérica. Pero no solo eso, porque además XTB te permite invertir en acciones y ETFs con un 0% de comisiones, siempre y cuando inviertas menos de $100.000 al mes. Pero antes de invertir hay otra pregunta más importante. ¿Dónde invertir mi dinero? Pues los analistas de XTB Latam han preparado varios informes con diferentes opciones de inversión. El primer informe trata sobre las empresas de la próxima década. Empresas que quieren revolucionar sectores como el farmacéutico, como es el caso de Novo Nordisk, una empresa especializada en tratar la diabetes, o por ejemplo Palantir, una compañía dedicada a la gestión y análisis de datos complejos. Interesante, ¿verdad? Podéis descargaros el informe completo en el QR que aparece en pantalla, en el link de la descripción o en el comentario fijado. Ahí aprenderéis por qué motivos los analistas de XTB consideran que estas empresas son grandes oportunidades de inversión. Y si te animas, puedes invertir en ellas en su plataforma. Y recordad, toda inversión conlleva sus riesgos, así que invertid siempre con cabeza. Muchas gracias a XTB por colaborar con VisualPolitik. Y ahora continuamos con la última gran crisis del verano. Y lo primero, para seguir, creo que es importante hacer una pequeña aclaración. El ataque fue sobre el Líbano, pero eso no quiere decir que Israel esté en guerra con el Líbano. Aquí la cosa es mucho más complicada. En este caso hablamos de un país que en teoría es una de las democracias parlamentarias más plurales de la región. Sin embargo, la realidad es algo diferente porque el Líbano también es un estado técnicamente fallido, donde el gobierno depende en la práctica de un grupo terrorista que controla de facto gran parte del país. Fijaos por ejemplo en este mapa. Las zonas que veis pintadas de rojo son las zonas del país que
están controladas por el grupo terrorista Hezbollah. Como veis, el tercio sur del Líbano, que es el espacio de tierra que limita con Israel, es en realidad una enorme base de operaciones de Hezbollah. Por eso, las operaciones aéreas de las FDI del pasado domingo se centraron precisamente en esta zona, porque es justo desde aquí desde donde se lanzan la mayoría de misiles y cohetes contra Israel. Por cierto, como veis, en medio hay una misión de cascos azules de Naciones Unidas, en la que, por ejemplo, participa España. Una misión que, la verdad, siento decirlo, no vale prácticamente para nada. Bueno, sí ha valido para algo, para hacer más fuerte a Hezbollah, que ha estado bien protegida tras las tropas internacionales. El caso, amigos, es que, como podéis ver, hablar del Líbano es más bien hablar de dos países en uno. En la práctica, el gobierno nacional tiene un control limitado sobre el territorio. Y no solo eso, sino que las fuerzas armadas del país directamente han renunciado a luchar contra las milicias proiraníes de Hezbollah. Entre otras cosas, porque estas ya son incluso más fuertes que el mismísimo ejército. Así que, bueno, les dejan usar su territorio para hacer lo que les dé la real gana, aunque eso ponga en el disparadero de Jerusalén a todo el país. Importante aclaración, Enrique. Bueno, sea como sea, con el ataque preventivo de Israel no terminó la crisis. Poco después de la gran operación aérea, Hezbollah finalmente llevó a cabo su tan esperado ataque, aunque fue un poco gatillazo. A las pocas horas, unos 300 proyectiles, incluidos misiles, cohetes Katyusha y drones, se abalanzaron sobre los cielos israelíes, aunque en este caso no fueron suficientes como para saturar los cielos de Israel. Así que no lograron ningún objetivo. Eso sí, según ellos, esto no fue más que una primera ronda. Según están diciendo, mucho más podría estar por llegar en los próximos días. En otras palabras, que entre el ataque preventivo de unos y la respuesta de los otros, ambos bandos dicen haber ganado exactamente la misma batalla. Israel y Hezbollah reivindican ambos la victoria tras una noche de dura lucha. Fijaos sin ir más lejos en lo que ha dicho el presidente del Parlamento iraní. No pueden ocultar esta derrota. Habrá una respuesta precisa y calculada a Israel, pero a diferencia del régimen sionista, Irán no busca aumentar las tensiones, aunque no las teme. La verdad, no sé muy bien dónde verán la derrota, pero bueno, ya sabemos todos cómo funciona la propaganda política. Así que, next. Amigos, si algo está claro, es que la cosa está que arde. Hamas dice haber disparado un cohete contra Tel Aviv. Israel y Hezbollah intercambian mensajes instando a evitar una escalada tras los ataques aéreos. Este intercambio de fuego entre Hezbollah e Israel ha vuelto a avivar ahora los temores a que la guerra, lejos de llegar a su fin, pueda recrudecerse. Entre otras cosas porque este ataque ha ocurrido en un momento en el que las negociaciones entre Israel y Hamas en el Cairo penden de un hilo. No hay acuerdo de alto al fuego en Gaza en las negociaciones de El Cairo. El proceso continúa, afirman fuentes. Pues vale, ok, así están las cosas y esto es exactamente lo que ha ocurrido en los últimos días. Pero en VisualPolitik no somos un noticiero, así que toca responder a dos grandes preguntas. ¿Cómo va a evolucionar este conflicto? ¿Y qué demonios pretendían los tipos de Hezbollah al prepararse un ataque masivo contra Israel? Pues todas estas y más cosas os las contamos a continuación. Y mucho ojo, porque en este caso hay mucha más letra pequeña de la que podríamos imaginar. Perro que ladra. En los últimos tiempos, hablar de Hamas, Hezbollah y compañía supone básicamente hablar de Irán. Hasta aquí, nada nuevo bajo el sol. Estos grupos no mueven un dedo si no es con la organización, la ayuda y el beneplácito de Teherán. Y eso es algo que no podemos perder de vista. Seguro que todos recordaréis cómo en abril de este año Irán lanzó por primera vez un ataque directo contra Israel. Unos 320 drones y misiles fueron disparados para castigar al Estado hebreo. Fue la que llamaron Operación Promesa Verdadera, aunque más bien la podrían haber llamado decepción verdadera, porque al final, en aquella ocasión, no pasó absolutamente nada. Hubo mucho de ese viejo refrán que dice perro ladrador, poco mordedor, o también mucho ruido y pocas nueces. Y eso fue así por ambas partes. Pues bien, tras la reciente eliminación del líder de Hamas, Ismael Haniyeh, y otros altos mandos tanto de ese grupo como de Hezbollah, tal y como ya os contamos aquí en VisualPolitik, todos esperaban la respuesta de los ayatolás. Durante días, incluso semanas, se especuló mucho sobre cómo podría materializarse esa venganza. ¿Se desencadenaría una guerra directa entre estas dos potencias militares o, como de costumbre,
costumbre, Teherán usaría sus brazos paramilitares para hacer el trabajo sucio. Pues bien, sin poder descartar aún del todo cualquier opción, todo apunta a que los iraníes han optado por lo segundo. Y ahí es donde entra en juego el ataque masivo de Hezbollah del que estamos hablando. Pero con la intervención de la Fuerza Aérea Israelí, que frustró sus planes, ahora la gran pregunta es: ¿volverá Hezbollah a intentar algo parecido en los próximos días? Y más importante, ¿podría Irán tomar las riendas de la operación para asegurarse que no vuelva a fallar? Y seguro que muchos estaréis pensando, vaya, estos de VisualPolitik, como buenos youtubers, nos van a vender ahora que el apocalipsis está a la vuelta de la esquina, ¿verdad? Clics, views, likes. Pues no, lo siento no poder daros ese toque épico y fascinante, emocionante que tanto les gusta a las redes. Porque si lo hiciéramos, la verdad es que no estaríamos siendo honestos. Cuando alguien proclama haber ganado una batalla, generalmente es porque no tiene intención de seguir insistiendo con el mismo tema. Total, si ya has ganado, ¿para qué seguir? Y esto, amigos, nos lleva directamente a otro punto crucial. En las últimas semanas ha habido mucha preocupación en torno a que el régimen de los ayatolás lanzara una ofensiva militar completa, es decir, que pudiera desencadenar una guerra en Oriente Medio. Y ojo, que no estamos hablando de un rumor sacado de Twitter. Estamos hablando de una seria preocupación en la mismísima Casa Blanca. Sin embargo, pese a ello, hay una cosa que cada vez parece más clara. Los ayatolás pueden ser sectarios, radicales, vengativos, pero no son suicidas. El régimen iraní es inquietante como ninguno. Persigue los derechos humanos, financia grupos terroristas, amenaza con destruir países, hacen todo eso. Pero ¿saben dónde está la línea roja que no pueden cruzar? Un ataque masivo contra Israel tendría consecuencias muy serias, empezando por la respuesta del propio Israel, un país con una fuerza aérea formidable. Hablamos, como veis, de casi 250 cazabombarderos F-15 y F-16, 39 F-35 de quinta generación y un montón de aviones de reabastecimiento en vuelo, vigilancia aérea y guerra electrónica. Todos ellos bien modernizados, bien adaptados a Oriente Medio, full equip y con pilotos muy bien entrenados. Una fuerza aérea de primerísimo nivel, un top 10 mundial. Y por supuesto, no se trata solo de la capacidad militar de Israel. En caso de guerra, eso podría significar la intervención de los Estados Unidos, lo que podría poner fin al régimen de los ayatolás. No olvidéis que además las calles en Irán no están precisamente con los ayatolás. ¿Y sabéis otra cosa más? Nadie acudiría en su auxilio. Todos sus aliados, desde Rusia a Venezuela, o están a otra cosa o no tienen mucho que aportar. Así que, con todo esto en mente, la cosa parece pintar tal que así. Irán amenaza con grandes palabras, quiere desestabilizar a Israel a toda costa, pero quiere que sean otros los que hagan el trabajo sucio. Lleva siendo así mucho tiempo. Amigos, lo siento, no es la historia más épica y fascinante, pero no sería justo decir que algo ha cambiado drásticamente y que ahora sí estamos al borde de la Tercera Guerra Mundial. Y precisamente por eso, lo que hemos visto este pasado fin de semana es bastante poco sorprendente. Hezbollah era el actor al que todos estábamos mirando a la espera de su inminente reacción con la que responder a la lluvia de líderes terroristas eliminados por Israel en los últimos meses. Y eso es exactamente lo que ocurrió. Estaban listos para vengarse, pero de repente todos sus preparativos se vinieron abajo con un rápido y masivo movimiento de los israelíes. Como ya os hemos contado, Israel logró atacar al menos 40 objetivos militares en el sur del Líbano y lo hicieron como Pedro por su casa, sin resistencia, sin bajas y sin dificultad alguna. Ahora bien, parémonos un momento y hagámonos una pregunta. ¿Qué perseguía realmente Hezbollah con este gran ataque? Pues al parecer, además de causar bajas civiles, su objetivo principal era atacar varias bases militares. Entre ellas la base de Glilot, al norte de Tel Aviv, donde se encuentra la sede del Mossad y otros servicios de inteligencia. Pero ¿realmente ese era el objetivo? Atacar unas bases militares dentro de Israel que probablemente jamás hubieran alcanzado debido a su fuerte protección antiaérea. Pues amigos, ojo que aquí es donde esto se pone realmente interesante. Lo que hemos visto en los últimos días quizás no fue un operativo militar en toda regla, sino más bien una maniobra política para impedir que la guerra en Gaza llegue a su fin. Podríamos estar hablando no de un gran ataque, sino sobre todo de un gran sabotaje político.
político. Ahora bien, ¿a qué nos estamos refiriendo exactamente? Pues bien, os lo contamos. Que la guerra no pare. En octubre de 2023, cuando Hamás lanzó el ataque más devastador contra la población judía desde los tiempos del nazismo, Oriente Medio estaba a punto de cambiar para siempre. Tras los acuerdos de Abraham, que normalizaron las relaciones políticas entre Israel y varios países musulmanes, el acercamiento final con Arabia Saudí estaba a punto de producirse. Eso hubiera supuesto un antes y un después, un auténtico punto de inflexión que hubiera cambiado por completo la política en la región y hubiera acabado probablemente con la fuerza política de Palestina y con muchas de sus históricas reivindicaciones. Precisamente por eso, uno de los grandes objetivos del ataque de Hamás fue frenar ese proceso. Porque, amigos, detrás de cada acción suele haber siempre un objetivo. Las guerras se libran por victorias, no por simples venganzas. Así que la pregunta que surge aquí es muy clara. ¿Qué demonios buscaba Hezbollah el pasado domingo? Si su ataque hubiera tenido éxito, habría desatado casi con toda seguridad una guerra abierta con Israel. Pues bien, como os contaba al principio de este vídeo, durante estos días Hamás e Israel están manteniendo conversaciones en Egipto para intentar alcanzar un alto al fuego en la guerra de Gaza. Desde hace semanas, representantes tanto de Hamás como de Israel han estado negociando, con la mediación de Egipto y Qatar, los términos de un posible armisticio. A priori, la organización Hamás estaba dispuesta a liberar a los rehenes que siguen secuestrados, unas 70 personas, a cambio de la retirada de las tropas israelíes de ciertas zonas clave de Gaza. Sin embargo, aunque parecía que las conversaciones avanzaban a buen ritmo, pronto surgió un obstáculo monumental. Estamos hablando del Corredor Filadelfia. Y muchos os preguntaréis, ¿qué diantres es eso? Pues fijaos. El Corredor Filadelfia es una ruta de patrullaje fronteriza que ha creado recientemente el ejército israelí durante su nueva ocupación de la Franja de Gaza. Hablamos de una franja de 14 kilómetros de largo y unos 100 metros de ancho, que solía estar bajo control egipcio, pero que ahora está en manos de las fuerzas de defensa de Israel. Es el punto por el que Hamás lleva a cabo la inmensa mayor parte de su contrabando con el resto del mundo. Y por eso, el gabinete de Netanyahu se ha negado tajantemente a volver a entregar el control de la zona a El Cairo, y esto se ha convertido en uno de los últimos escollos de las actuales negociaciones. Pues bien, justo este pasado domingo, Estados Unidos, Israel, Egipto y Qatar iban a cerrar un acuerdo común sobre qué hacer con este corredor. De hecho, hace solo unos días, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, planteó la posibilidad de crear una fuerza conjunta egipcio-israelí para administrar este espacio fronterizo. Ese iba a ser el gran paso hacia el tan anhelado alto el fuego. Pero ahora, tras la ofensiva de Hezbollah, todo podría retrasarse de nuevo o incluso volver a congelarse. Entre otras cosas, porque difícilmente Hamás puede aceptar un alto el fuego mientras Israel ataca a Hezbollah. Eso supondría perder el apoyo iraní y romper esa extraña alianza. Así que por este motivo, muchos analistas creen que la elección de este domingo 25 de agosto para intentar lanzar su particular operación venganza no ha sido sino un claro sabotaje a un posible alto el fuego. La guerra inicialmente tenía lugar entre Hamás e Israel, pero desde hace semanas Hezbollah ha aumentado mucho sus ataques en el norte de Israel. Es algo así como echarle más leña a un fuego que estaba a punto de apagarse. Buscar que a Israel se le vuelva a ir la mano, que vuelva a ser maximalista en sus peticiones y que esto haga descarrilar cualquier salida al conflicto. Y en cierto modo, esto es lo que puede estar ocurriendo. Las crecientes intromisiones y amenazas de Hezbollah y de Irán han hecho que este pasado miércoles 28 de agosto, Israel lanzara una gran operación en Cisjordania para desmantelar redes de contrabando de armas. Durante la operación, los israelíes acabaron con la vida de 10 palestinos miembros de Hamás y realizaron decenas de detenciones. Por supuesto, esto está haciendo subir y mucho la tensión. El riesgo de escalada en Cisjordania es más alto que nunca, y todo apunta a que no solo Hamás, sino también Hezbollah e Irán están trabajando en esa dirección. Cuanto peor, mejor.
Amigos, estamos a pocas semanas de cumplir un año desde que dio comienzo esta guerra. Afortunadamente, por ahora, el gran operativo de la Fuerza Aérea parece haber salvado a las localidades del norte de Israel de una auténtica tragedia. La pregunta es, ¿logrará Hezbollah su objetivo de dinamitar las conversaciones de paz? ¿Cuál será su siguiente paso? En VisualPolitik, como siempre, estaremos muy atentos, pero ahora la pregunta es para ti. ¿Qué harías tú para poner fin de una vez por todas a la guerra en Gaza? Si fueras Netanyahu, ¿qué harías con Hezbollah? Déjanos tus impresiones en los comentarios y abramos debate. Por supuesto, si este vídeo te ha resultado interesante, te ha dado alguna clave, no dejes de darle al botón de like y suscribirte a VisualPolitik si es que aún no lo has hecho. Un saludo y hasta la próxima.